Hola, buenos días. En el capítulo anterior de este curso de lenguajes y autómatas hablamos del lema del bombeo para lenguajes regulares. Hoy hablaremos de una versión más poderosa de este lema, pero aplicada a los lenguajes independientes o libres del contexto. Retomando desde el mismo lugar que en el vídeo del lema del bombeo para lenguajes regulares, recordemos que en la jerarquía de Chomsky, los lenguajes independientes o libres del contexto, también conocidos como lenguajes tipo 2, son los lenguajes formales que se pueden reconocer con autómatas de pila y generar con gramáticas libres del contexto, las que son más generales que las gramáticas regulares. De acuerdo con esta jerarquía, son los segundos lenguajes más simples, más complejos que los lenguajes regulares, pero más simples que los lenguajes sensibles al contexto y que los lenguajes recursivamente enumerables. Recuerda que en este canal tenemos vídeos de todos estos temas. En general, recordemos que los lemas de bombeo son resultados matemáticos que se usan para describir ciertas propiedades esenciales de algunos lenguajes formales. En este vídeo nos centraremos en el lema para lenguajes libres de contexto, pero antes, recordemos brevemente en qué consistía el lema del bombeo para los lenguajes regulares. El enunciado era este que está aquí, y la idea es simple. En todo lenguaje regular, cualquier cadena W a partir de un cierto largo P debe poder descomponerse en tres subcadenas X, Y, Z, de modo que, repitiendo la subcadena I del medio cualquier cantidad K de veces, es decir, bombeando la subcadena I, obtenemos nuevas cadenas válidas del lenguaje. Este lema funciona así. Si el lenguaje es regular, entonces se cumplen las tres condiciones de la izquierda. Pero también es válido el contrarrecíproco. Si no se cumplen las condiciones, entonces el lenguaje no es regular. Sin embargo, y esto era importante, el que se cumplan las condiciones no garantiza que el lenguaje sea regular, porque de hecho podría estar ubicado más arriba en la jerarquía de Chomsky. Por ejemplo, para el lenguaje definido por la expresión regular A estrella, B estrella, veíamos que basta con definir una constante P igual a 1 que restringe el tamaño de la descomposición x y z a un x de largo 0, o sea, la cadena vacía, y a un y de largo 1, o sea, una A o una B. Y también veíamos cómo, para cualquiera de los dos casos, sea i igual a A o i igual a B, siendo el z todo el resto de la cadena que está a su derecha, al bombear i obteníamos nuevas cadenas que también son parte del lenguaje. Sin embargo, y aquí nos acercamos a lo que nos interesa en este vídeo, para el lenguaje conformado por n A's seguidas de la misma cantidad de B's, no existe una descomposición posible de este tipo, lo que demuestra que este lenguaje no es regular. De hecho, si intentamos descomponer una cadena de este tipo, por ejemplo, considerando un i que toma solo A's, entonces al bombearlo obtendríamos más A's que B's, o sea, cadenas que no pertenecen al lenguaje. Análogamente, si tomamos un i que solo considera B's, entonces al bombearlo obtendremos más B's que A's, lo que tampoco pertenece al lenguaje. Finalmente, si el i tuviera una cantidad de A's y de B's, entonces al bombearlo romperíamos con el patrón de solo A's seguidas de solo B's, lo que también generaría cadenas fuera del lenguaje. Por lo tanto, como no se cumplen las condiciones, el lenguaje no es regular. De hecho, como veremos a continuación, es un lenguaje libre de contexto. Pero para llegar a eso, necesitamos hablar ahora del lema del bombeo para lenguajes libres del contexto. Recordemos que el lema del bombeo para lenguajes regulares fue demostrado en 1959 por Michael Rabin y Dana Scott, un importante resultado que les hizo ganadores del premio Alan Turing, considerado el premio Nobel de las ciencias de la computación. A este resultado le seguirían varios otros importantes y relacionados con la jerarquía de Chomsky, muchos de ellos provenientes de académicos del MIT en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. El año siguiente, en 1960, un precursor del lema para lenguajes libres de contexto fue publicado por Stephen Sheinberg, pionero en la neurociencia computacional. Lo que hizo Sheinberg fue demostrar que NAs seguido de la misma cantidad de Bs y luego la misma cantidad de As no es un lenguaje libre de contexto, sino que está más arriba en la jerarquía de Chomsky. Un año después, Bar Hillel, junto a Pearls y Shamir, publicó por primera vez el lema para lenguajes libres de contexto. El artículo, publicado originalmente en alemán, fue traducido al inglés en 1964. El lema del bombeo para lenguajes libres de contexto es este que está aquí.
Como se puede ver, es parecido al de los lenguajes regulares, pero cambia la descomposición de la cadena, que entre los X y Z incorpora nuevas subcadenas UV. Las condiciones también cambian. En este caso, ya no es la cadena I la que tiene que ser no vacía, sino que es la concatenación UV. Note que esto implica que al menos U o bien V no pueden ser la cadena vacía, si bien una de las dos por sí sola sí podría serlo. Por otra parte, ya no es la subcadena XI al inicio de W la que tiene que tener un largo menor o igual a P. En este caso es la subcadena UIV, justo en el centro de la cadena W. Finalmente, en este caso no es I la cadena que debe bombearse para obtener nuevas cadenas del lenguaje, sino que son las subcadenas U y V. Al igual que con el lema para lenguajes regulares, este lema sirve para demostrar que un lenguaje no es libre del contexto, pero no para demostrar que sí es libre del contexto. Lo que podemos asegurar, si ya sabemos que es libre de contexto, es que existe una descomposición que cumple con las tres condiciones de la izquierda. Vamos con un ejemplo. Sabemos que este lenguaje L es libre de contexto. Por lo tanto, vamos a demostrar que existe una descomposición que cumple con las condiciones del lema. Dejemos aquí las condiciones en el cuadro azul para no olvidarlas. Consideremos el caso P igual a 2, que es el más pequeño posible en este caso. Esto porque la cadena válida más simple del lenguaje es AB, que tiene un largo 2. Lo que queremos demostrar es que para toda cadena de largo mayor que 2, podemos encontrar una descomposición que cumple las tres condiciones del cuadro. Para P igual a 2, a partir de las dos primeras condiciones, podemos ver que un buen candidato de descomposición debe dejar un símbolo para la subcadena U y otro símbolo para la subcadena V, quedando la I como una subcadena vacía. Por lo tanto, la descomposición queda de esta forma. De modo que bombeando U y V, como indica la tercera condición, entonces obtenemos finalmente una misma cantidad de A's seguida de la misma cantidad de B's, es decir, una nueva cadena válida del lenguaje. Y así hemos encontrado una descomposición que cumple las condiciones del lema para este lenguaje. Veamos otro ejemplo. Esta vez la idea es demostrar que este lenguaje no es libre de contexto. Por lo tanto, hay que determinar que no se cumplen las condiciones del lema del bombeo. Nuevamente, dejaremos aquí a mano las condiciones del lema. Primero notemos que el caso P igual a 2 elegido para el ejemplo anterior, en este caso no sirve. En efecto, para P igual a 2, ya vimos que al menos dos de las tres subcadenas, U y V, deben tener largo 1, y la restante queda como cadena vacía. Sin embargo, en cualquiera de estos casos, bombeando U y V, nunca podremos obtener la misma cantidad de A's, B's y C's. Por lo tanto, esta constante no sirve. Más aún, en general, para cualquier valor P, se puede observar que solo podemos obtener alguna de estas cinco alternativas de subcadenas U y V, solo conformadas por A's, B's o C's, solo formadas por A's y B's o solo formadas por B's y C's. Por lo tanto, como estas subcadenas solo contienen uno o dos de los tres símbolos de las cadenas válidas del lenguaje, entonces cualquier bombeo de las subcadenas U's y V's obtendrá cadenas con un distinto número de A's, B's y C's, por lo que no serán cadenas válidas del lenguaje. Y así, con esto se puede demostrar que el lenguaje no es libre de contexto. Y bueno, esto es lo que tenía para decir sobre el lema del bombeo para lenguajes libres de contexto. Espero se haya podido entender bien. Sugiero detenerse en las dos ideas de demostración que vimos en los ejemplos hasta que se aseguren de haberlas comprendido mejor. Hasta una próxima. Saludos.